tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a compartir este video, este encuentro, a través de la plataforma Zoom. Ustedes van a ver que tenemos en la parte de abajo, en el centro, un icono que dice compartir. Este icono nos va a permitir hacer una presentación, en este caso un video, grabando lo que nosotros decimos, pero además haciendo la presentación con un PPT o con cualquier archivo, un PDF que tengamos, vamos a poder pasarlo y se hacen las dos cosas simultáneamente. Ahora le ponemos compartir. Yo ya tengo un PPT abierto, que es el que voy a trabajar ahora. En la ventana que se nos abre, tenemos la posibilidad abajo a la derecha de ponerle compartir y automáticamente se nos abre el PPT que vamos a trabajar. Vamos a buscar la primera diapositiva. Ahí comienza, porque no sé por qué se abrió en otro lado, pero bueno, esta es la primera diapositiva. Van a observar también que arriba a la derecha, en la parte superior, se queda una ventanita que sale la imagen de la persona que está hablando o grabando, con lo cual podemos tener las dos posibilidades de vernos y grabar el audio mientras vamos dando la clase virtual en este caso. Y desde la computadora vamos a poder ir pasando cada uno de los slides. En principio, lo primero que les digo, nosotros lo que vamos a hacer es compartir, en primer lugar, un lenguaje común. Eso lo vamos a ir aprendiendo en el proceso, en el correr de las clases. Ustedes van a ir aprendiendo una serie de conceptos y de ideas y de términos que son propios de la metodología de la investigación. Entonces, en principio, nos preguntamos, ¿qué es investigar? Entonces podemos decir que investigar consiste en el acercamiento del sujeto, es decir, del investigador, de nosotros, hacia el objeto que se desea conocer desde un enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Ese objeto que nosotros queremos conocer va a ser ese tema, problema, eso que nosotros, es un recorte de la realidad. Por ejemplo, ustedes que van a trabajar en seguros, yo quiero saber por qué las aseguradoras demoran más de lo previsto en pagar las pólizas. Por ejemplo, no sé, no tengo conocimiento de seguros, pero por darles un ejemplo. Entonces, el objeto que yo estoy estudiando o que estoy mirando es, en este caso, el pago de las pólizas de seguro. Ese es el objeto que voy a mirar. ¿Desde dónde lo voy a mirar? Desde un enfoque, de una perspectiva, desde algún lugar. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad se mira desde distintos lugares, no es posible una realidad objetiva. Como ustedes pueden ver, ya desde el principio hay una serie de términos que empezamos a manejar. La investigación tiene por objetivo principal desarrollar modelos que ayuden a explicar por qué las cosas son como son. Ustedes no se preocupen que todos estos términos en el desarrollo de las clases, poco a poco vamos a ir profundizando. Las características de una investigación pueden ser que sea empírica, temporal. ¿Empírica qué quiere decir? Que se hace a través de la experiencia. Es decir, son cosas que nosotros tenemos que ver, observar, medir, conocer, a través de la experiencia. ¿Sí? Temporal. ¿Por qué es temporal? Porque nosotros tenemos que hacerlo en un tiempo determinado. Es decir, en general lo que hacemos es un recorte temporal. Posee objetivos concretos. Tenemos que saber claramente qué es lo que queremos ir a investigar. Y es provisoria, porque ese objeto que estamos mirando es cambiante. Hoy, por distintas cuestiones de contexto, de avances tecnológicos, eso cambia. Entonces, esa información que conseguimos hoy a través de una investigación, mañana pasa a ser distinta. Entonces, por eso decimos que todo el conocimiento que se obtiene es provisorio. Algunas de las cosas que ustedes van a ver acá les van a resultar
la mayoría le van a resultar desconocidas, difíciles, pero no se preocupen que vamos a ir profundizando con el paso de las clases, y algunas de estas cosas yo se las voy a pasar rápidamente y en otras me voy a detener un poquito más. La construcción de evidencia empírica. La evidencia es aquello que puedo ver. Responde a los objetivos de investigación. Quiere decir que tiene que estar directamente relacionada. Esa evidencia no puedo buscar cualquier evidencia, tiene que estar relacionada con el objetivo que me propongo. La producción, sistematización y descripción de los hechos, fenómenos o procesos y las inferencias acerca de sus relaciones y significado involucra, esto es importante, el uso de medición, observación y o registro. Es decir, esos son elementos que yo tengo que tener en cuenta para investigar. Como les decía, ya les expliqué por qué es temporal, ustedes después lo pueden leer acá. Los objetivos son concretos, también se los expliqué, ustedes lo pueden ver después, así no nos detenemos tanto. Es provisoria, como les decía, siempre son refutables, son cambiantes. Bueno, ¿qué es una investigación? Un proceso formal y sistemático. Es decir, formal porque yo lo tengo que hacer con un método, no puedo hacerlo de cualquier manera. En eso consiste la formalidad. Y sistemático, tengo que seguir pasos. No puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento. No puedo ir a buscar los datos, por ejemplo, si todavía no hice todo el proceso anterior de investigación. Eso también no se preocupe que ya lo van a ir viendo. ¿Qué hace? Emplea instrumentos y procedimientos especiales. Es decir, esos instrumentos y procedimientos están creados especialmente para esa investigación que hago. ¿Para qué se hace todo esto? Para obtener la resolución de un problema. De ese problema de investigación que ustedes van a buscar. Puede cumplir dos propósitos, la investigación, fundamentales, producir conocimientos y teorías y resolver problemas prácticos. Producir conocimientos y teoría generalmente es trabajo de laboratorio, por eso se llama investigación básica. Resolver problemas prácticos, investigación aplicada, es decir, generalmente los problemas prácticos son los que nosotros vamos a abordar. El proceso de investigación se llama al proceso de investigación la totalidad de las acciones que desarrolla el investigador en cualquier escala que considere su producción. Es decir, yo puedo pertenecer a una institución o a un organismo internacional o hacer una investigación personal. Y siempre esas acciones van a constituir un proceso. Diseñar una investigación, escribir, presentar, desarrollar un proyecto, eso ya lo vamos a ver también, acá tienen otro término con los que nos vamos a encontrar, son momentos del proceso de investigación. Tenemos tipos de proyectos, en esto no nos vamos a detener demasiado, yo creo que ustedes lo lean, lo conozcan, proyectos de intervención, evaluación, desarrollo tecnológico, investigación, investigación-acción. Estos dos últimos, investigación e investigación-acción, son en general los que nosotros podemos llegar o que ustedes pueden llegar a abordar. Es una acción, proyecto de intervención es una acción que ejerce sobre un objeto rigurosamente determinado. Algún ejemplo de actividades que deberían ser objeto de proyectos de intervención. Yo acá les puse algunos ejemplos que fui recogiendo de distintas investigaciones que vi, que busqué en distintos lugares. Por ejemplo, la franquicia irrazonable y la distorsión del contrato de seguro. El principio de la buena fe en el contrato de seguro. Estos son temas muy generales que después hay que profundizar, buscar el problema, identificar el problema, ya vamos a ir trabajando sobre eso. Proyectos de intervención, el acceso a esquemas de protección de aseguramiento, el uso de los seguros. Ustedes después lo van leyendo esto. No me quiero detener demasiado en esto y no los quiero aburrir. También proyectos, ustedes lo leen, cualquier cosa que no entiendan me preguntan. Vamos a ir a cuestiones más que a ustedes les interese más. Los momentos de la investigación. Esto me interesa que tengan muy claro
estos momentos. ¿Se acuerdan que hablábamos de momentos? Bueno, estos momentos son, primer paso, no se puede hacer una investigación si no conseguimos una idea. Tenemos que conseguir una idea de investigación. El segundo paso es plantear un problema de investigación. Después vamos a ver cómo se plantea. Es decir, de la realidad que ustedes conocen, probablemente trabajen en ámbitos de seguro o cuestiones que han conocido a través de lo que han cursado, las materias que han cursado en la carrera. Cualquier situación que no tenga respuesta, que represente un problema, después vamos a ver que no cualquier problema es un problema de investigación. El paso 3 es elaborar el marco teórico. Después vamos a ir viendo en la sucesión de las clases cada uno de estos pasos. Definir el tipo de investigación a realizar. Si es una investigación, bueno, después vamos a profundizar eso para no quitarles demasiado tiempo ahora. Recolección de datos, después tenemos que ver qué instrumentos de recolección de datos utilizamos, cuál es la selección de la muestra. Sí, la muestra también la vamos a ver. Cuál va a ser el diseño con el cual vamos a trabajar. Vamos a tener que establecer hipótesis y definir las variables. Ustedes van a ver que cada autor o cada investigador arma estos pasos de una determinada manera dependiendo de la investigación que quiera hacer. Son perspectivas. Siempre después de que tenemos ya los datos, tenemos la muestra de los datos, esos datos deben ser analizados, procesados primero y analizados después. Y finalmente, en una investigación se presentan los resultados y se llega a algún tipo de conclusión. Para concebir una idea, al principio ustedes van a ver, después yo les voy a dar un video, les voy a dar un enlace de un video para que vean unas imágenes que me parece que son interesantes para pensar en cómo se concibe una idea. Hay necesidad de conocer antecedentes, es decir, conocer mucho sobre ese tema que nosotros estamos trabajando. Acá dice que las nuevas ideas alientan, intrigan y excitan al investigador. Eso es lo que debería pasar, ¿no? Bien. La mayoría de las ideas, al principio las ideas son vagas, nos parece que podría ser, y después a eso poco a poco se le va a ir dando forma. En eso, ustedes, en el intercambio que tengamos, vamos a poder definirlo. Acá hay algo interesante que es familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Por eso, el campo de conocimiento tiene que ser algo que nosotros conozcamos y en lo posible que nos guste, que tengamos cierto afecto por eso que hacemos, porque investigar no es una cosa fácil, con lo cual si tampoco nos gusta el tema, nos va a costar más. Bien, ¿qué más? Tema y problema de tesis, ni demasiado general ni demasiado específico. Es decir, hay que hacer, uno de los trabajos más difíciles en investigación es el recorte. ¿Qué quiere decir el recorte? Nosotros tenemos una realidad, por ejemplo, el trabajo de recorte es muy difícil, pero para darles una idea, nosotros decimos, bueno, ¿qué querés investigar? Bueno, quiero saber qué desarrollo tienen los seguros ambientales en la República Argentina. Y a lo mejor la República Argentina es demasiado amplia y para abarcar todas las provincias, todos los campos, todas las realidades, todo es muy difícil. No tenemos ni los recursos, probablemente, ni el tiempo, ni los recursos económicos, financieros, humanos, materiales. Entonces, bueno, ¿podemos abarcar lo que es ambiental? Sí. En la República Argentina, no, es demasiado. Entonces ahí vamos recortando. Podemos pensarlo en la provincia de Buenos Aires, a lo mejor es demasiado también la provincia de Buenos Aires. Es decir, vamos a ir recortando hasta que llegue el momento que sea algo que nosotros realmente podamos abarcar, que tengamos posibilidades de hacerlo.
Acá dice que se puede tomar líneas de generales de investigación. Está mal escrito sobre una D acá. Generales de investigación. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas líneas de investigación ya desarrolladas. Nosotros podemos tomar alguna de esas líneas y buscar una variante diferente. A lo mejor hay mucho sobre investigación ambiental, pero a lo mejor no hay una investigación sobre seguros para desarrollo ambiental o seguros ambientales, no sé específicamente cómo se llaman, sobre las fábricas o las curtiembres, por ejemplo, en una zona determinada. Entonces, esa es la manera de ir recortando. Para esto, antes de definir cuál es el estilo, la estructura de la investigación, lo que va a haber que hacer es un barrido bibliográfico, examinar investigaciones recientes, es decir, ¿qué han hecho otros sobre esto? Examinar bibliografía relevante disponible. ¿Qué quiere decir relevante disponible? Relevante quiere decir que venga de repositorios de tesis, de universidades, de institutos, de organismos internacionales, es decir, que tenga reconocimiento. Plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Bueno, ustedes vayan leyendo después que ya hablamos sobre plantear el problema. Proceso de elaboración del problema. Primero recortamos el tema, no los voy a aburrir mucho con esta cuestión del tema, porque a veces nos enredamos mucho con el tema. Vamos a pensar en el problema. Problema de investigación, y una vez que tenemos definido el problema de investigación, tenemos que plantearnos los objetivos. ¿Qué quiere decir los objetivos? Los objetivos están relacionados con qué es lo que nosotros queremos lograr, qué queremos hacer en esa investigación, con esa investigación, hacia dónde nos dirigimos. Los objetivos de investigación guían, de alguna manera, la investigación. Puedes tener relación con alguna de las líneas de investigación, de un programa o de líneas de actividad, de grupos de investigación. El tema de interés debe ser novedoso, pero no del todo. Es decir, tratemos porque los temas demasiado novedosos cuestan muchos trabajarlos porque no disponemos de información, no disponemos de gente que tenga experiencia en el tema. Por eso hay que buscar otras cosas. Los objetivos, ya hablamos de los objetivos, ustedes pueden después leerlos o sea, van a tener la lectura de esto. Viabilidad y factibilidad. El proyecto es factible cuando yo puedo realizarlo, lo que les decía. Es factible si yo puedo, en este caso, por ejemplo, en la República Argentina es imposible porque es demasiado amplio, no tengo los recursos. Y si es factible, es decir, en este caso también está referido a los recursos, porque tengo que estar económicamente, materialmente, recursos humanos, todo eso tiene que estar a disposición para poder realizar esa investigación. Acá tienen un ejemplo interesante: instalar una escuela de enfermería en la Antártida. Es factible, porque uno se pregunta, ¿se puede instalar? Sí, se puede instalar. Ahora, ¿es viable? Desde el punto de vista de los recursos, de la logística, de una serie de cuestiones, es inviable. Al menos para un grupo de personas. A lo mejor no para un gobierno, pero sí para un grupo de personas. Acá hay otro aspecto, la justificación. Todos estos son momentos que ustedes van a tener en la investigación. Van a ver que después nosotros vamos a hablar de un proyecto de investigación, más adelante. Explicar su conveniencia y beneficio, su relevancia y conveniencia, las implicaciones prácticas, es decir, esta investigación, ¿qué cuestiones implica en la práctica? Si nosotros hacemos una investigación sobre desarrollo ambiental, los seguros en desarrollo ambiental, en la práctica, ¿qué implicaciones puede tener? Es probable que si nosotros conseguimos una información interesante, genuina, original,
esa información pueda ser utilizada para hacer alguna modificación en cuanto a las pólizas de seguro en ese campo. Y también tenemos que ver cuáles son las consecuencias del estudio. Bueno, acá tenemos recomendaciones para formular los problemas de manera clara y concisa. Después vamos a ver qué es clara y concisa. También la forma de reacción, también después, ese es un trabajo que vamos a ir haciendo poco a poco. Ustedes van a proponer algo así rudimentario y vamos a ir puliendo esos problemas hasta conseguir, porque toda investigación parte de un problema. Si no tenemos el problema resuelto, no resuelto, sino identificado, bien descrito, no hay investigación. Bueno, el marco teórico. También, acá se van a encontrar con, es una parte que es muy resistida por los alumnos, pero es necesaria porque el marco teórico es lo que me permite conocer más profundamente sobre el tema. Yo tengo que saber, ¿lo hago a través de qué? De fuentes primarias, información original de primera mano. Es decir, como les decía, por ejemplo, una investigación que yo encuentro en el repositorio de una universidad, después les voy a mostrar qué es un repositorio, ese tipo de informaciones de primera mano. Después tenemos algunas fuentes secundarias que, por ejemplo, suelen aparecer resúmenes de esas investigaciones en revistas, en artículos de divulgación. Esos son secundarias, son de segunda mano. Bueno, también tenemos que buscar en la literatura. La literatura quiere decir todo aquello que está publicado. Extracción y recopilación de la información de interés, porque hay que seleccionar, no todo sirve. Se trata de la adopción de una teoría de desarrollo, de una teoría propia. Es decir, nosotros lo que vamos a tener que ir elaborando es una teoría propia de esa investigación, o para esa investigación. El tipo de investigación, como les decía, vamos a encontrar que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Un tipo de investigación o es un tema del que se conoce poco o prácticamente nada. Para darles un ejemplo de investigación exploratoria, una de ellas fue todo lo que estaba referido al HIV. Y en este caso, por ejemplo, al coronavirus. Como son temas nuevos, no hay información anterior y nos obliga a explorar. Por eso se llama exploratoria. Porque tenemos que ir buceando en distintos lugares, mientras que, por ejemplo, si queremos hacer una investigación sobre gripe común, vamos a encontrar que tenemos muchísimo material. Entonces, ahí sí podemos hacer una investigación de tipo descriptiva, podemos hacer una investigación de tipo explicativa, que de lo que va a hablar es que va a buscar las causas por las que se produce algo. Y también tenemos una correlacional que puede ser descriptiva y explicativa. Vamos a ver que también necesitamos en otro de los pasos formular hipótesis. La hipótesis es básicamente la respuesta tentativa, no la respuesta porque todavía no hicimos la investigación, a ese problema que nosotros planteamos. Es decir, generalmente cuando nosotros planteamos un problema de investigación, tenemos ya implícita o en nuestra mente, ya tenemos una hipótesis de trabajo. Es decir, si yo puedo estar pensando en el HIV, bueno, ¿por qué se produce el HIV? No lo sé, pero puedo arriesgar una hipótesis. ¿Eso qué quiere decir? Que es tentativo, porque yo todavía no sé si eso es así o no. Y después, al final de la investigación, esa hipótesis se va a ver. Y acá volvemos a los conceptos, a los términos. Esa hipótesis se va a ver corroborada o refutada. Quiere decir que es tal cual como nosotros habíamos pensado o todo lo contrario. Pero también puede ser parcialmente refutada y parcialmente corroborada. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de lo que pensábamos era así y otra parte no.
Después hay que reconocer las variables. Las variables son esas características del objeto que nosotros estamos mirando que varían, que tienen características que pueden variar. Por ejemplo, la edad y el sexo. La edad, el sexo, eh, son dos cosas que pueden cambiar y uno va a buscar, por ejemplo, si miramos personas de 25 años, mujeres, personas de 25 años, varones. Ahí tenemos características del objeto que estamos mirando, que son las personas, que varían y que los podemos medir. ¿eh? Las características de las variables, por eso se llaman variables, porque varían, y además podemos asignarle un valor. Cuando nosotros decimos un valor, no estamos hablando solamente de números, sino que le estamos hablando de cómo varía. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos asignarle un valor que tiene que ver con la capacidad de pensar de una persona. Digo una cosa para darles un ejemplo. La capacidad de pensar de una persona que puede ser alta, media o baja. Eso es asignarle un valor. Bien, el paso 6, seleccionar el diseño apropiado según el propósito, experimental o no experimental. En general, ustedes no van a hacer una investigación experimental, eso creo que no. Según la cronología de las acciones, prospectivo o retrospectivo, creo que eso es fácil de entender, según el momento en que se desarrollan las mediciones, longitudinal o transversal. Es decir, yo lo voy a mirar a lo largo del tiempo o voy a hacer un recorte. La población y la muestra, primero determino el universo y después voy a extraer la muestra. El universo, ya lo vamos a ver, tiene que ver con qué es lo que yo estoy mirando. Por ejemplo, si yo dije, como les decía hoy, las curtiembres de la zona de Morón. Bien, voy a ver todas las curtiembres, suponiendo que hubiera muchas, o voy a ver, hablando de las compañías de seguro, por ejemplo, voy a buscar el funcionamiento de las compañías de seguro que operan en el partido de Morón. Bueno, tengo que ver si son 300 y es poco probable que yo las pueda abarcar. Entonces, ese es el universo, las compañías de seguro de Morón. Mientras que la muestra puede ser lo que representa a esas compañías. Entonces, probablemente de esas 300 compañías, yo voy a tratar de buscar con algún criterio que tiene que ver con sus características, con lo que representan, con algún criterio voy a elegir o voy a seleccionar 5, 6 o 10, las que yo pueda abarcar, y que sean representativas. ¿Qué quiere decir? Que en esa muestra yo tenga las características de las 300 que operan en el partido de Morón. Después el paso 8 es la recolección de los datos. Ahí lo que yo voy a tener que hacer es elaborar el instrumento y administrarlo. Cuando digo administrarlo es que lo voy a aplicar. Codificar los datos es el paso siguiente. Crear un archivo que contenga esos datos y después los voy a tener que procesar y finalmente interpretar esos datos. Cuando yo voy a interpretar los datos es muy importante haber tenido bien elaborado un marco teórico muy eficiente, muy robusto, porque esa información es la que me va a permitir interpretar esos datos. Porque los datos por sí mismos son solo eso, información, dato crudo. Ahora, después eso necesita una interpretación. De esa interpretación es que yo voy a sacar mis conclusiones y lo que me va a dar el resultado de la investigación. Acá tenemos analizar los datos, realizar los análisis. Paso 10, presentar los resultados. Bueno, esa es otra parte, la presentación, que también es bastante complicada. Ustedes no van a hacer este paso porque solamente van a hacer un proyecto de investigación. Lo que yo quiero que ustedes sepan que cuáles son los pasos para hacer una investigación completa. Bien, como actividad, la primera actividad que les voy a dar, que van a tener, es identificar un problema dentro del ámbito que ustedes trabajan, siempre
lo ideal es que sea en el ámbito de los seguros, y descríbanlo en un párrafo. Después, vamos a ver cómo lo trabajamos, pero va a ser en el foro, compártanlo con sus compañeros para ustedes cuando escriban o cuando elaboren ese párrafo, háganlo pensando en que se lo van a contar a su mamá, a su papá, a un hermano, a alguien que no conoce nada del tema. Entonces tienen que darle toda la información necesaria para que sepa de qué se trata, ¿eh? No para un experto. Pues si yo converso con una persona que es un agente de seguro, puedo conversar en código y hay una serie de cuestiones que no necesito informarle. Mientras que si en este caso, se lo quiero transmitir a una persona que no tiene conocimiento, tengo que hacerlo de una manera muy detallada y muy precisa. Bueno, esto es todo por ahora y los espero en el próximo video. Hasta luego.